Bueno, en este video voy a compartir contigo una de las anécdotas más íntimas y que me muestran más vulnerable en el último tiempo. Y esto me sucedió hace relativamente poco. Estuve al borde de no pagar el arriendo, estuve al borde de quedar en cero, estuve peligrando mi negocio, estuve pasando por un montón de situaciones bastante crudas, situaciones que más de alguna vez el 80%, el 90% de los emprendedores la ha vivido, pero no todo te lo cuentan, no todo te lo dicen, muchos lo callan, pero aquí en este video te la voy a transparentar de la forma más cruda posible, real, honesta y sincera, también buscando el aprendizaje de todo esto, porque si no te ha pasado, probablemente te vaya a pasar. Como te comentaba, y seguramente ya viste en la miniatura de este video, perdí más de $3.000. Realmente estos $3.000 que menciono es una cifra simbólica porque fue mucho más. Y tiene que ver con el no saber asociarse correctamente con alguien cuando se presentan oportunidades de crear negocios, de juntar negocios o directamente tener una asociación comercial, sea el giro que sea el nicho que sea. Esto es totalmente transversal a los negocios digitales. Y bueno, sucede que en 2022 comencé a crear contenido bastante fácil, bastante vacío. Era contenido sobre Canva, tips de CapCut, tips de marketing digital, tips de redes sociales, tratando de copiar y emular un poco lo que hacían los creadores de contenido en ese tiempo, sobre todo porque yo estaba metido full en lo que era el marketing digital, marketing de afiliado para ser específico, 2022, y bueno, se recomendaba mucho el tema de la marca personal. En ese tiempo ya estaba full aflorando el tema de crear marca personal, el tema de que los currículum iban a morir o el tema de que eh, las habilidades digitales se estaban apoderando del mercado y bueno, es algo que ahora en 2025 fue totalmente cierto, pero empecé a crear contenido bastante vacío, bastante pobre, bastante copia, por así decirlo. Pero en 2023 empecé a transicionar hacia un contenido mucho más auténtico, desarrollo personal un poco, experiencia, crudeza. Y bueno, esto se sucede también a que me había divorciado recientemente y estaba pasando por una situación bastante límite donde estaba reseteando mi vida completamente. Y cuando digo resetear, es literal hacer un reset completo, cambiarse del lugar de donde vivía, un entorno diferente, una ciudad diferente, o más que nada una comuna, acá en mi país, una comuna diferente. Las relaciones que tenía también las fulminé, o sea, hice un reset total, total de quién era Patricio Ignacio en ese momento, Patricio Hernández o el Nacho, a muchos me dicen Nacho, pero bueno, hice un reset total y esa partir de cero, esa energía, todo eso, me hizo empezar a tomarme las cosas de otra manera y empecé a documentar todo. O sea, me levantaba a las 5, ducha fría. Esto fue incluso antes de que empezara como full la ola de yados. Yo ya venía, me había leído el libro este, las 5 AM, entonces comencé de cero, tenía que hacerlo bien, era como una segunda oportunidad y decía, tengo que hacerlo bien ahora, no puedo volver a pasar por una situación como la que pasé, como la que viví. Y empecé al gimnasio, muchos libros, leía muchos libros, no los tengo acá, esta oficina la tengo realmente vacía, pero tengo un estante lleno de libros. Eh, Comencé a documentar todo, a compartir mi experiencia, los clientes que estaba tomando, decía abiertamente qué es lo que estaba haciendo para ganar dinero en ese momento, que era lo no convencional, porque yo venía del mundo de la ingeniería eléctrica. Entonces, saltar de un nicho tan tradicional o tan corporativo a lo que era los negocios digitales, la marca personal. Sobre todo yo en ese momento hacía servicios de edición de video, páginas web, desarrollaba páginas web para negocios y además asistía a una oficina de corretaje en todo lo que era el marketing. Entonces en eso me movía yo y empecé a documentar eso, cómo me ganaba la vida así. Empezaron a seguirme muchas personas. eh, Empecé a hacer un contenido un tanto polémico, algunas frases fuertes, porque entendía que la marca personal o el contenido en redes sociales en ese momento se estaba manejando así.
Y bueno, me empezó a seguir muchas personas. De aquí ya llega el clímax del punto. Esto solo era para dar contexto. Una de esas personas que me empezó a seguir me empezó a comentar la historia. Y yo, oh, genial, una persona del mundo de las comunicaciones me estaba siguiendo. Genial, estaba generando revuelo con mi contenido. Y al pasar de un año, empecé a transicionar más que a lo que era editor de video, servicios como freelance, empecé a transicionar a lo que era content manager. Ya era como un especialista de contenido de marca y empezar a tomar a cargo las marcas personales, el contenido, la estrategia de empresas, emprendedores, marcas personales, negocio. Y empecé a documentar eso también. Y justo esta persona que te mencionó que hace un tiempo me empezó a seguir y que me comentó alguna historia, me empezó a preguntar cosas. Me di cuenta en su perfil que también estaba en el mundo de los negocios digitales, esto de las agencias de contenido, etcétera, full marca personal. Y wow, dije, bueno, esto sería interesante. Me comenzó a hablar, empezamos a entablar conversación por las historias de Instagram, pero nada concreto. Y es más, habían ciertas como alertas, bueno, en ese momento no me di cuenta, no le tomé la importancia que era, que me hablaba para tomar reuniones y conversar sobre negocio o cosas que podríamos hacer, pero no se concretaba nunca esa reunión porque yo les decía, sí, démosle, y hasta ahí quedaba. Fueron como 3 veces y en la cuarta ya concretamos la reunión. Me hizo una solicitud o directamente me ofreció hacerme cargo del área audiovisual de su agencia de contenido. Entonces yo ya tenía mis clientes, tenía mi editor, ya estaba transicionando de content manager a agencia de contenido, porque yo ya directamente estaba delegando la edición. Entonces me venía bien, era como un cliente más que me iba a traer más clientes, así que excelente, vamos. Empecé a tomar los clientes de esta otra agencia, de este chico, ¿cierto? Y bueno, me empecé a hacer cargo de todo esto, pero habían varias red flags que yo en ese momento no lo vi. Y bueno, quiero contarte que esto que me sucedió en un momento en el que yo me creía un cabrón al que ya no le iban a entrar balas, 28 años, ya uno, yo con 28 años ya estoy pero madurísimo como para que alguien me venga a estafar o para no darme cuenta de cosas que pueden ser peligrosas o dudosas o engañosas. Y a pesar de todo eso, de tener este pensamiento, de tener un carácter fuerte, de tener ojo, aún así, a pesar de todo esto, caí en una situación bastante densa, bastante vergonzosa, que se fue gestando durante el tiempo, pero quiero hacer un stop, un disclaimer. No vengo a contarte esta historia para lamentarme de lo que pasó, no vengo a contarte esta historia para advertirte de que no te asocies o ten cuidado. Simplemente quiero transicionar todo lo bueno que me llevo de esto, porque sí, perdí $3.000 y más, mucho más, por no saber asociarme, perdí tiempo, perdí energía, perdí confianza, pero gané todo eso que perdí multiplicado por 10 gracias a todo lo que se creó y se gestó con las personas, las relaciones, con mi aprendizaje. O sea, aprendí un montón y gané todo eso lo que perdí por 10. Pero sí, si hay que mostrarlo de alguna manera, sí perdí bastantes cosas y fue por no saber asociarme. Pasó el tiempo, esta persona tenía sus clientes, tenía un equipo rotativo y eso no fue una alerta que yo debería haber visto. Trabajaba con personas que al fin y al cabo terminaban yéndose o directamente ya no querían seguir trabajando con él. Nos quedamos con un equipo bastante chico. Cuando entré éramos como 5 o 6. Había un media buyer, había un closer, un setter, un encargado de operaciones o de los embudos de venta, eh, el que cerraba los negocios del cliente y asesoraba en venta, que era él, y directamente yo que me encargaba de todo el área audiovisual, pero ya después empecé a tomar un rol mucho más de operaciones, mucho más de sistema dentro del negocio, ya que empecé a mostrar un poco esta habilidad, estos dotes que tenía, ya que yo venía con mi negocio también y venía en crecimiento. Yo me venía dando cuenta de cómo era la manera correcta de escalar y empecé a tratar de implementar todo esto en el negocio. Pasa que al final me volví un soporte directo de esta agencia de contenido de marketing y la cosa es que también empecé a volverme un soporte emocional y de los problemas que tenía este chico, ya que estaba solo, al igual que yo, pero estaba apuntando muy arriba y todavía no se encontraba en el nivel para sostener un equipo así de grande, para sostener las promesas que le hacía a los clientes. Ojo con eso, las promesas que se hacen en redes sociales porque un gurú o tomaste una mentoría y te dijo
tienes que prometer esto, plantilla para esto, promesas empaquetadas o precocinadas, meter al microondas y listo, tú ofreces esto después se hace así, se delega por acá, por acá. Ojo con eso, ojo porque genera un montón de problemas meterse en cosas que tú no dominas. Y si tienes que delegar cosas que tú no dominas, ahí es una receta para el fracaso. Bueno, yo no me di cuenta de eso al principio y claro, empecé a hacerme muy amigo de esta persona porque yo venía trabajando en esto de los negocios digitales con colombianos, argentinos, incluso personas de Australia, de otros países muy random, pero nunca con un chileno. Y cuando empecé a entablar conversación con este chico, lo vi como alguien digno de admirar por todo lo que hacía, por su carisma. Ojo, red flag también. El carisma no significa tener las cosas resueltas o ser crack. El carisma muchas veces viene desde otras aristas. Son otras habilidades, pero no. Tienes que mezclar, ver que el carisma es igual a tener todo resuelto o que las cosas le funcionen, o sea, directamente. Es más, muchas veces los más callados, los más silenciosos, los que están más atentos a las movidas, son los más crack. Así que, bueno, para hacer un poco resumido esto, la conexión, el tiempo, el soporte emocional y el soporte operativo que yo le brindaba a este chico y todo lo que le enseñé con respecto a tecnología e inteligencia artificial, que era lo que yo sabía, lo que me desenvolvía muy bien y lo que me encantaba, le voló la cabeza y terminamos asociándonos, incluso me dio el 50%, me ofreció el 50% de los ingresos para que lleváramos esta agencia a la siguiente fase juntos como equipo. Empecé a ir a trabajar a la oficina donde estaba él. Eh, Fue bastante intenso todo porque o sea, fue de darle servicio freelance a directamente ya empezar a ir con él a trabajar directamente a su oficina, atender a sus clientes antes, a sus clientes desde antes que yo llegara. Por ende, yo no llegué al trato de la repartición del 50 del 50, pero obviamente tomé esos clientes para hacerme cargo y para asumir los beneficios que significaba tomar esta agencia y hacerla crecer. Pero me di cuenta que ese 50-50 significaba más hacerme cargo del 50% de los problemas de la agencia que realmente del 50% de lo que se podría ganar o lo que se pudo ganar. Fue un problema tremendo. Y bueno, fueron meses trabajando, me di cuenta que habían vacíos de muchas cosas, habían cosas muy inescrupulosas de lealtad hacia los clientes, de lealtad e inescrupulosidad, inescrúpulos hacia el mismo equipo de trabajo, cosa que después terminamos siendo tres, eh, y después dos, y yo me tuve que llevar a cargo toda el área operativa, o sea, partí como área de contenido, después pasé a hacerme cargo del área de contenido y del media buyer, todas las campañas en meta, yo, después todo lo que era operaciones internas, yo, montar los sistemas, yo, soporte a los clientes y además después, que se fue la última pieza, yo empecé a hacerme cargo de montar los embudos de venta, de llevar el CRM, de digitalizar los negocios, montar las campañas, o sea, yo hacía todo prácticamente, todo, todo. Menos lo que era la venta directa con clientes, que estuve ahí metiéndome en algunas reuniones de venta, pero literalmente yo ya no daba abasto para hacer todo eso exactamente. Yo ya anteriormente en mi negocio ya había tomado llamadas de venta, pero hacer todo lo que estaba haciendo más también me llama de venta ya estúpido. Y llegó un punto en que ya todo lo que estaba haciendo no se estaba viendo reflejado, pero para nada en ingresos. Y había mucho vacío de dinero, clientes que ingresaban, ya que mi socio en ese momento se dedicaba solo a cerrar ventas y asesorar en ventas a los clientes, mientras que yo montaba todo el ecosistema, pero era 50-50, entonces ya era como, yo estoy dando todo el servicio, yo estoy llevando a cargo la cartera de clientes, o sea, me estoy llevando la mayor carga laboral y ese 50% realmente no. Entonces, ya en enero directamente fue como, estos son mis servicios, yo hago esto, tú haces esto vale, mi servicio vale esto, te puedo dar comisión, etcétera, pero ya, o sea, vamos a trabajar juntos, pero no revuelto, porque me estoy dando cuenta que las cosas así no funcionan, no están llegando a mi puerto. Empezamos a tener esos primeros problemas y ya cuando me di cuenta de todos los vacíos de dinero que estaban faltando y de que le preguntaba, ¿qué pasa? Que incluso tuve que poner dinero de mi bolsillo para poder sustentar los servicios de los editores, de los setters. Dije, ya no, esto no da más. Hasta ahí cortamos y justo en ese momento nos estábamos asociando
o estábamos trabajando en conjunto con Infle Consultoría, una consultora desarrolladora del software Sharp CRM. Justo conocimos a una pieza fundamental, un amigo que quiero mucho hoy en día, Chris, lo quiero mucho, un montón, trabajamos todos juntos, estamos desarrollando grandes proyectos. Bueno, pero historia para otro momento. Pero justo conocemos a ese chico y yo me empecé a dedicar a trabajar más con ellos. ¿Y qué hice? Empecé a tomar a los clientes que estaban en esta agencia de contenido que ya se estaba disolviendo y me los traje todo a esta nueva agencia consultora con este nuevo software. Me hice cargo de traspasar todo con la ayuda de Andrés también, que está a cargo de Sharp. Me hice cargo de conectar todo lo que debiese conectar y lidiar los últimos tratos con esta persona que yo ya literal ya no la quería ver más por todos los problemas que se generaron y por toda la falta de confianza y de lealtad que hubo. ¿Ya? Entonces, para ir finalizando con este video, yo no quiero decirte que no te asocies o que desconfíes de todo, pero lo más importante de esto es que tengas ojos con quién te asocias o con quién empiezas a generar alianzas comerciales. Porque hay crisis que uno no ve, pero tiene que darse cuenta en el momento, en el tiempo, cómo va avanzando, qué red flags o qué crisis tiene esa persona, porque asociarse con alguien que todavía no tiene resuelta su vida, asociarse con alguien que tiene muchas deudas, asociarse con alguien que tiene rotación de equipo y que muchos de sus clientes, muchos de su equipo no querían volver a trabajar con él, ya era un motivo bastante digno de tomar en cuenta. Y una persona que no sabe administrar su dinero realmente ni el dinero de la empresa es una persona con la que hay que tener mucho ojo, porque a veces su intención no van a ser querer estafarte o querer dañarte o querer romper esa relación que se estaba gestando, pero ese desorden lo traspasan a sus relaciones. Con eso quiero decir que tengan mucho cuidado con el orden que tienen esas personas en su vida, con la emocionalidad, cómo regulan las emociones, se queman muy rápido, luego se motivan de la noche a la mañana y quieren darlo todo, ¡guau! Y después, pum, se apagan nuevamente, se queman. Ojo con esas señales, porque esas señales son de alguien inestable, que no tiene control ni siquiera de sus emociones. Y eso, asociarse con una persona así es la receta perfecta para irse a la verga. Entonces, fueron meses en los que yo literalmente de negocios o de ingresos que eran más de miles de dólares, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, yo la verdad es que no toqué nada de eso, incluso siendo 50 y 50, ese 50 no existía porque los vacíos de dinero eran tremendos, por claro, en las deudas que tenía esta persona. Entraba plata, el banco venía o las tarjetas, ¡pum! Y como no había un orden, no había un sistema, yo me convertí en el orden y el sistema, pero no podía meterme tampoco a sus cuentas personales. Entonces ya era como, ¿qué está pasando acá? Tengo el control del negocio, puedo ver qué está fallando en el negocio, pero las finanzas no pueden correr solamente por una cuenta. Y bueno, toda esa deslealtad, todos esos temas fulminaron la relación, una relación que yo hoy en día ya no quiero volver ni siquiera a entablar, pero también quiero decir que no fue todo malo, porque a pesar de esos 3.000 dólares y más que perdí y todo el tiempo, meses de trabajo, lo gané gracias a los clientes y a las relaciones que entablé con, con ese proceso, las relaciones comerciales que hice con mis actuales socios, con los que vi valores, vi integridad y vi esa energía con la que quería trabajar, que en otra persona no la vi, en ese tipo no la vi. Entonces, si se van a asociar, vean eso, vean los valores, vean la integridad, vean la estabilidad, vean las pequeñas grietas que hay, porque no toda escultura es perfecta, siempre tiene grietas, para que tengan ojo. Y bueno, es más que nada el training o la experiencia que te va dando esto, pero la verdad es que no todo lo que te dicen allá afuera es lindo, no todo lo que te dicen allá afuera en las mentorías, los cursos, los videos de YouTube es color de rosa. Siempre hay situaciones como esta, y a más de alguno le ha pasado, al 80% de todos los emprendedores digitales le ha pasado, a los emprendedores tradicionales también, pero no te lo cuentan porque, porque hay pocos canales como este o pocas personas como yo que realmente transparentan estas cosas. Así que si este contenido te gusta, si
todo esto te llama la atención, si quieres aprender cómo montar embudos de venta de manera real, cómo son los sistemas que sostienen un negocio, cómo son las relaciones, qué software, qué herramientas realmente utilizar, en qué etapa avanzar y en qué etapa estabilizarse antes de dar un siguiente salto, todo eso lo vas a aprender en este canal de la mano de Sharp CRM, Infle Consultoría, todo el conocimiento que te puede aportar, bienvenido seas. Así que hasta aquí el video. La conclusión es que tengan ojo, vean esos red flags, vean esas señales y no se asocien a la primera oportunidad de objeto brillante que vean por ahí, porque no todo lo que brilla es oro. Hasta la próxima.